Ya, muy buenos días, bienvenido a nuestro primer capítulo de podcast. En compañía me presento en este momento con Sergio Contreras, Benjamín Llanos y Vicente Ortiz. Teniendo este día la gran temática, oigan, hoy día fue un día súper agotador, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? En especial hoy día por las pruebas de matemáticas, lenguaje y religión. Sí, hermano, fue bastante agotador, especialmente de la de lenguaje. Oye, ¿Te además, leíste el libro? Cansadísimo, todo, todo. me imagino, hoy en especial esta prueba del libro, está, más encima el libro es fome y además nos hacen la prueba así como súper complicado. Yo estaba chato, no lo terminé de leer. Bien más. Yo Y más yo encima tampoco. falta tan poco para salir de vacaciones y nos Yo, mandan a leer un libro para la prueba. Yo con suerte me quedaron como 40 páginas más o menos. yo me leí el libro, No, yo pero tengo por las 60. eran hartas páginas Y y cierto. además 96.000 palabras. Oye, pero está enredado el libro. Yo no pude saber si era clásico o bestseller. ¿Qué dicen ustedes? Es que no entiendo eso. Oye, de verdad, hablando en serio, tomando ese punto que lo tomaste, para mí, si lo tomo así a nivel general, yo diría que es un bestseller, porque habla de temáticas más recientes, como el tema de los mapuches, toda la colonización. No sé, es que igual se podría confundir con literatura clásica porque habla de temas antiguos, ¿no? Sí, va a ver, démosle la palabra a Benjamín. Sí, el libro estuvo bastante complicado, hablaba de la historia de los mapuches, pero como decía el Armando, más que nada se podría considerar un bestseller, entre comillas, ya que habla temas de la actualidad y es como un libro más objetivo, como un historiador. Una historia, sí, pero yo además lo tomo por la idea de que un bestseller, pero igual a ver si tomando la antigua, de los tiempos remotos de los que hay que colonizar supuestamente pacíficamente, yo diría que más un bestseller porque si lo analizáis bien, es más de ahora. Se entienda a dar temática, Es que no sé, diría yo, mira, es que no más entendí estilo. mucho el libro, pero creo, por lo que yo entendí, no sé si será verdad, que también nos ofrece como vistas diferentes, unas vistas múltiples, o sea, a la lectura de tipos de narradores. Sí, pues porque está cambiando constantemente de personaje principal. O sea, no es como que hay un personaje definido, po. Por eso es como que todos los narradores son importantes. Ah, Pues sí, tomando ese punto de vista, es como que no tiene fijo. O sea, ¿te acuerdas que en principio estaba hablando sobre O'Higgins y después toma el tiro sobre los araucanos hacia el tiro? No es que diciendo, a ver, vamos a hablar sobre la vida de este, toma el punto de vista. Eso es lo que no me gustó mucho de eso, de ese libro. se podría decir Es que no, que el no deja. libro tenía diferentes puntos de vista, entonces era como muy difícil de interpretarlo, por eso también podría ser un bestseller, ya que como un clásico se centra más que nada en un punto de vista y lo puedes reinterpretar, en cambio este era como objetivo, te daba los datos y todo. Sí, sí, pero tomando ese punto, en el modo en que está escrito ese libro, ¿Cómo no te entendí? ordenado, todo bien, pero este era como un libro medio desordenado. Al principio era cronológico, pero después iba cambiando así como rebotando, así, vamos para acá, después para aquí. Ah, pero es que por lo mismo, por el cambio de punto de vista, era un poco más desordenado a su vez, pero era para tomar, para entender de mejor manera la cronología, por decirlo de alguna manera. Y sí, bueno, y total, tomando el punto central, ¿cuál sería como el punto fuerte de los clásicos que ya hemos hablado mucho del libro en su totalidad, pero el punto bueno y el malo de los clásicos según tú, Ortiz?
Es que yo no, realmente no tengo muy claro esos temas, así que yo no sabría bien cómo explicártelo. Ah, pero tomando en punto eso, mira, te explico más o menos. Yo, por el punto de vista que tengo, y por el conocimiento más o menos que tengo sobre los clásicos, diría que el punto fuerte que tiene es la enseñanza y la cultura que te va dejando. Porque mientras tú los vas leyendo, te ayuda a ser un mejor lector, un lector más analítico, por el modo que está escrito. Porque requiere de una lectura más lenta, más pausada, más profunda. O sea, requiere de que tú investigues, de que te adentres en el libro. Así que yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de los clásicos. Sí, según yo sí podría decir, pero si nos vamos por el ámbito de los bestsellers, yo creo que es mucho más claro debido a que se adaptan al lenguaje de ahora. Y los clásicos, o sea, era un lenguaje más antiguo. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, era como, generalmente era un español antiguo, que si tú lo lees ahora es como un lenguaje rebuscado. Pero para su época estaba bien, pero para la de nosotros es como que queda muy adverso. En cambio, los bestsellers se acomodan más a nosotros. Sí, tomando el punto que dijo el Sergio anteriormente, sí, los clásicos, dependiendo de cuál es, si es de la era contemporánea o si son clásicos, por ejemplo, el que se puede tomar en cuenta el de J.K. Rowling, de Harry Potter, ahí dependiendo de cuál se mire, va la escritura y todo eso, pero los clásicos antiguamente fueron bestsellers, pero después fueron considerados clásicos. Y según tu Ortiz, un bestseller, ¿qué tendría que... ¿Qué es lo más llamativo de un bestseller? Lo más llamativo de un bestseller yo diría que su drama. Trae pero mucha drama para mí. ¿Y eso para ti es algo bueno o malo? O sea, tú como ver, tómate el punto de vista de un lector principiante, que queráis leer un libro o aprender a ser un lector. ¿Tú dirías que eso es un buena, encontrarte en un libro y decir que tiene mucho drama? ¿Crees que sea un buen encuentro como lector? O sea, mucha drama no lo encontraría muy bueno como lector, porque igual tanta drama no sería tan llamativo en un libro. Ah, ya, ya. O sea, en vez de tener solamente un punto fuerte, debe tener varios, podríamos decirle que genere varios temáticas, o sea, drama, comedia, acción, todo eso. Sí, para que sea más llamativo y sobre todo para la generación de ahora, si se habla de bestseller. Así se adapta a nosotros igual con el tema de harta drama. Mm, Y abarcando ese tema de los bestsellers, ¿ustedes qué creen? Cuando uno solamente se dedica a leer puro bestseller, eh, a uno eso, tomando en vista el punto del lector ideal, ¿a uno eso lo hace un lector macho o un lector hembra? Según mi punto de vista, te vuelve el lector hembra si... Porque te estás acoplando mucho a un lenguaje fácil, cómodo, y no te estás abriendo a más opciones. Mientras que en los textos clásicos, como yo mencionaba antes, el lenguaje es un poco más rebuscado y por lo cual siempre vas a tener que empezar a desarrollar un poco más de entendimiento, lo que te convierte en un lector macho si lees clásicos y generalmente en los bestsellers te conviertes en un lector hembra, bajo mi punto de vista. Ah, ya, ya. O sea, diciéndote que más o menos porque en los bestsellers lo tenéis como todo a la mano, se podría decir. sí, porque, bueno, según mi punto de vista, los bestsellers, más que nada, sí son más fáciles de leer, pero depende de qué tipo de bestseller, como anteriormente he estado hablando, ya que hay, por ejemplo, Harry Potter, que también tiene su complejidad del asunto, aunque también es lineal y todo, pero también tiene sus cosas. Y, por ejemplo, también por El Principito, aunque son libros más fáciles de entender, pero se convirtieron en clásicos. Yo diría que más que nada, en su mayoría son lector hembra, pero algunos pueden ser machos.
O sea, podríamos tomar en vista, o sea, por lo que he estado agarrando, contextualizando, podríamos decir que los bestsellers solamente están hechos para un grupo especializado de lectores, como podríamos decir los jóvenes solamente. Jóvenes. Es que, o sea, sí, pero también hasta adultos, pero el adulto no va a tomar como el mismo interés que un joven, porque del adulto, como lee libros clásicos, temas así, a lo que aborda, al leer un bestseller no va a ser lo mismo como emocionante de leerlo como un libro clásico. Pero, ¿sabes? Yo creo que ahí te estás equivocando un poco porque generalmente los adultos igual quieren muchas veces aprender sobre temas nuevos y no quedarse estancados en lo que ya saben. Porque, ¿cuál es la gracia de aprender? O sea, de quedarse con lo que uno sabe y no aprender algo nuevo. O sea, Bueno, eso tienes razón, pero va dependiendo de la persona, porque hay algunos que sí se quieren quedarse como atrás, o sea, como que no cambian, pero hay adultos que quieren aprender nuevas cosas en temas de lectura, como en los mismos bestsellers. podríamos decir que todos tienen un mismo nivel de interés o cómo. No, sí. ¿Cómo que no lo entendí? O sea, me refiero a que todos tenemos el mismo nivel de interés o, o unos más que otros. Yo digo que unos más que otros, porque no todas las personas tienen un interés que las otras. Y chiquillos, pasando del tema este de los bestsellers y sus puntos fuertes, ¿cuáles serían las principales diferencias entre un clásico y un bestseller? A ver, agarrando todo lo que hemos hablado, yo digo más que la diferencia primeramente, que yo diría que los bestsellers primeramente te busca, enfoca vender, se podría decir, promocionar su libro para tender a alcanzar mayor cantidad de público, para generar una ganancia en la editorial que creó ese tipo de texto. En cambio, yo diría que los clásicos más son para estudio, o sea, son para un análisis, para hacerte un lector ideal, para darte mayor lenguaje, mayor cultura, una mayor educación, te dan una mejor vista sobre la lectura antigua, po, porque tenéis que siempre rebuscártelo, o sea, siempre tenéis que intuir a la retroalimentación, lo que te ayuda a tener una mejor comunicación, po. Pero igual podemos hallar algunos bestsellers así, po, como los tenemos a veces el Sherlock Holmes, que podríamos tomarlo igual como un bestseller. O sea, a lo que nos estamos refiriendo es que los clásicos son un poco más de difícil entendimiento y los bestsellers son más fáciles, ¿cierto? ¿O me estoy perdiendo yo en el tema? Bueno, más o menos se podría marcar de ese modo, porque si lo tomáis así, tomáis cualquier libro, tomáis, no sé, pues, la Ilíada, la Odisea, el Don Quijote, y tomáis cualquier libro de ahora, Sherlock o no sé, pues, tomáis un cómic, digamos, lo vais a entender más fácil, lo vais a leer y va a ser de mucho más rápido entendimiento el bestseller porque es más actual, es para un público más amplio, se podría decir, más básico. Y en cambio los clásicos no, pues, tienen un lenguaje, un léxico modal más es rebuscado. O sea, son preguntas más, palabras más que no gente no conoce porque como provienen del latín antiguo o del griego. Sí, más que nada como dice el Armando, según mi punto de vista, los clásicos literarios más que nada son difíciles de entender porque eh, tienen mucha interpretación y reinterpretación que uno les puede dar a través de varias relecturas. En cambio, un bestseller, como dijo anteriormente el Armando, está hecho para un público más amplio, o sea, un público general que no necesita conocimiento previo sobre, podría ser economía o literatura o tecnología sobre un tema en común, si no es para todo público. Pero sí, aún así, yo considero que cualquier libro es apto para todo público, porque a pesar de la dificultad, todos deberíamos leer clásicos y bestsellers,
para mantenernos en un punto medio y no convertirnos en un lector hembra. Sí, yo reitero ese punto igual, abarcando ya tomando los dos puntos de vista. Mm, ambos, los que se dedican a leer solamente uno, ambos se cierran en burbujas, porque igual tomando el punto de vista, a ver, vemos, si tú lees puros clásicos, si esto te quedáis siempre, vais a ser un buen lector, obvio, un lector ideal, bien rebuscado, porque te interiorizáis en la lectura, pero si te ponías a pensar, los bestsellers igual son más de ahora, te involucran en las temáticas de ahora, como los libros de economía. Los libros, supuestamente, esos típicos libros que te muestran de ser sobre un hombre, un macho alfa, o el libro sobre cómo socializar mejor. Igual te ayudan de las temáticas actuales. O sea, teniendo una lectura variada, se puede decir, de ambos textos, te, ¿cómo se puede decir? Te ayuda a tener una mejor comprensión, se podría decir. Pero igual nunca dejar de lado igual la importancia o igual el liderato que podría decir que tienen los clásicos, que igual es mucho el peso que tienen comparado con los bestsellers. Creo que había escuchado una parte que dijiste, Armando, que una persona que siempre ha leído clásicos, eh, es, eh, si quiere leer un bestseller, es fácil, como digo, que esa persona se quede leyendo bestseller así de una manera llamativa. Bueno, dependería de cada lector, porque hay lectores que yo conozco. Podría decirse, tengo igual amigos que leen cierto tipo de texto. O sea, se han quedado tanto, hagamos los clásicos, y cuando ven un libro, no sé, pues, de ahora, como los Juegos del Hambre, se podría decir, al ver la temática que tratan o del modo que está escrito, lo encuentran un poco ridículo, diciendo, ¿cómo leen esto? O sea, ¿cómo? Pero si se dan cuenta, el momento de interiorizarse es como más para, aparte de entretener, un fin de entretener y llamar la atención con la acción, muerte, romanticismo, drama. Y yo creo que se le podría hacer fácil, pero que genere un interés, yo creo que estaría un poco difícil, porque igual depende igual de los tipos de libros que lean, porque igual hay clásicos que están enlazados con los bestsellers, pues si lo miramos desde ese punto. Chiquillo, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia si matamos al autor en los clásicos, en cambio si matamos al autor en los bestsellers? ¿Cuál sería la diferencia entre, se podría decir, la obra o el libro como tal? ¿Qué quedaría? O sea, mira, según yo, si matas al autor en un texto nuevo, sería un poco más raro. O sea, con nuevo me refiero a los bestsellers, porque debido a que está eh, recién hecho y no lo puedes desglosar de la misma manera que si matas a un autor antiguo. Por ejemplo, si matas al autor del Quijote, tú tienes más formas de desglosarlo, ya que hay muchos más análisis que puedes hacer de más formas, debido a que más gente está interiorizada en este. Mientras que al ser un libro nuevo, a pesar de que sea llamativo, no muchas veces la gente lo ha leído a pesar de su gran cantidad de ventas. Podemos tomarlo ese punto igual, porque los libros de ahora, si uno lo analiza así todo, uno por uno, como los libros que vimos en clase. En la clase de literatura podemos ver El Jorobadito, ese libro, y tomando otros libros, no sé, pues como los de Jorge Luis Borges, podríamos tomar. Siempre los libros que hace son en base a la vida de ellos. No sé, pues, el de Jorobadito fue en base hecho a la vida de él. Si uno se cuenta, él tuvo una infancia, se podría decir, mala, con mala relación, harta violencia, y en ese libro se trataba de eso. No sé si matamos por lo general los bestsellers se tratan de los libros también relacionados con la vida de los autores, pero los clásicos más, podríamos decir, si matamos a un autor, no sé, pues, no sé si habría gran diferencia porque lo que trataban los libros antiguos son más que nada temáticas líricas, o sea, son odas, o sea, más que nada tendríamos que ver a gran profundidad, ver si hay un gran cambio al matar a un autor en un clásico, pero según mi punto de vista no habría una gran diferencia. Compartiendo con lo que dijo anteriormente el Armando y Sergio, también mi punto de vista se podría decir que es similar, ya que si tú matas un autor en un clásico, este se igual la obra por ser clásica ya y ya tener ese
nombre, o se podría decir ese insignia, entonces uno ya la va a poder interpretar y reinterpretar. En cambio, un bestseller que está hecho para eso, para ser más vendido o para leerlo por encima, no va a poder tener, o muy pocos van a poder tener una nueva interpretación, ya que está hecho para atraer masa, para atraer gente. ¿Y tú, Ortiz, qué dices al respecto? Es que algo me genera duda, pero entonces entre el clásico y Pepsi, ¿había una diferencia con la muerte del autor entre ellos dos? ¿Una diferencia? Yo digo que sí, y creo que es muy significante, porque por lo general los bestsellers te dejan otra mirada. O sea, ¿qué libro te puedo pescar o una obra? Veamos Dragon Ball, dale. Akira Toriyama creó en base a algunos de esos personajes que creó son en base a sus pesadillas, porque si tú lees la biografía de él, dos personajes que él ha creado, que son de los protagonistas, se puede decir, son creados en base de la imaginación de él. Y algunos enemigos son creados por pesadillas que él tenía. Y ahora, si matamos, y ahí tú lo relacionáis, pues. Decís, este personaje fue porque él tenía pesadillas. Pero si lo matáis al autor, lo matáis, tomando, no sé, pues de la pista de Bartes, podríamos decir, va a quedar solamente la obra, ¿cierto? Porque lo matáis y ya no va a haber una referencia del que creó el cuento, porque solamente vaya a decir la obra en sí, va a ser la obra en sí, va a transcurrir, pero nunca va a dar una imagen del autor que lo hizo. No se va a hablar de él. Pero en cambio, en un clásico, tú lo miráis, el autor, como casi nadie mira al autor. Tenía el libro de la Odisea, que fue por Homero, pero no es mucha la diferencia, porque si lo matas, o sea, sacáis el autor, no hay mucho que, digamos, interiorizar en la vida del autor dentro del texto. Así que podríamos ir más que el bestseller se puede decir para dar a demostrar la vida del autor es como un medio de liberación para escribir su biografía, contada de otra forma, podríamos decir. Ah, vale, vale. Pero entonces, pero aunque no esté el autor, pero la historia podría seguir continuando, pero sin el punto de vista del autor. Yo creo que sí, en el caso de los clásicos, porque ahí continúa. La historia, si tú te das cuenta, matáis a cualquier autor clásico de una literatura antigua, va a seguir la historia normalmente, a comparar como la matáis ahora en sí, porque siempre el autor tiene relación con el texto que ha escrito. Hablando de los clásicos y de los bestsellers, también depende del contexto histórico y el contexto social. Por ejemplo, el boom latinoamericano que se dio a un grupo de novelistas, escritores de Latinoamérica que pudieron reconocer sus obras y todo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre esa época que ocurrió el boom latinoamericano con la época de ahora, en novelistas o escritores? Bueno, el boom latinoamericano, bueno, tiene alta relación, porque el boom latinoamericano dio a conocer a todos sus novelistas, po. Esa fecha en especial hizo de que todos los novelistas, o sea, todos los que escritores, se dieran a conocer, la gran mayoría. Y por eso son reconocidos a la era de ahora, po. Como a ver, ahora no tengo mucha vista de cuáles serían los textos, pero podría después, si me dan la palabra más tarde como acotación, dar unos libros, pero los novelistas que ahora nosotros conocemos, de algunos libros que hemos leído para el control de lectura en las pruebas, si no hubiera ocurrido un boom latinoamericano, no se habrían dado a conocer así masivamente, o sea, así tan fácilmente como lo hicieron en ese tiempo. Así que yo digo que tiene una estrecha relación ese acontecimiento con los lectores que ahora están, que son famosos, se podría decir. Oye, mira, aportando a lo que dijiste, tienes razón, porque, por ejemplo, depende también mucho de la época, que no te escuché decirlo, porque, por ejemplo, no sé, novelistas más antiguos, por ejemplo, cuando escuchábamos o cuando leíamos historias de caballeros en las clases, por ejemplo, no recuerdo el nombre de este caballero, perdón, se me olvidó, pero eh, se basaba mucho en su lenguaje antiguo y decían también como acotación, los profes siempre nos dijeron que eran muy escuchados debido a que eran
por personajes heroicos, como que inspiraban a la gente a mejorar y a servirle a su reino, porque por eso también se vendían en ese tiempo. Eso sí. Ahora tomando, porque ya tomando, haciendo memoria, uno de los dos que conozco, me acuerdo que nombramos en clase, si mal no me equivoco, fue Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Y ellos dos fueron en ese tiempo grandes novelistas, que ahora conocemos y tienen hartos libros que más de una vez hemos leído, porque un profesor nos ha dado a leer para una prueba. Y si te das cuenta, siempre sus temáticas que trataban, los leías y te daban, como se puede decir, cierta inspiración. Así que no sé si darla como pregunta, pero ¿ustedes qué creen? Si esos libros del boom latinoamericano de algunos autores tienen una cierta influencia en el lector. O sea, si los comparamos, tú leyeras un libro, ¿te cambia a ti tu forma de vida o de pensar, se podría decir? Mira, yo te voy a ser súper objetivo. Yo siempre que leo me cambia un poco la mentalidad, porque es como que queda un poco más abierto. No sé, o sea, abierto como a diferentes puntos de vista que yo antes nunca había tenido en cuenta. O muchas veces me pasa lo contrario y digo, no me gustó el libro pero exactamente lo mismo, por los puntos de vista que se tomó en el libro. O sea, podríamos decir que algunos libros son ambiguos porque no se entienden a primera vista o porque en realidad están cumpliendo la función de interiorizar que el lector se interiorice por el libro. ¿Cuál podríamos darle una explicación a eso? Yo diría más que nada que depende del contexto histórico en que se plantee el libro, ya que, por ejemplo, los autores antiguos hacían contextos si estaban, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, se adecuaba a ese contexto, o si estaba en la Guerra Fría también se adecuaba a ese contexto. Entonces, depende del contexto histórico, el autor qué relevancia le da a la obra y así como nosotros la podemos interpretar, ya que casi la mayoría de textos tienen esto. ¿Y tú, Ortiz, qué dices acerca de esto? ¿Hay una gran diferencia entre un autor del boom latinoamericano con uno de la actualidad? ¿Y qué dices de las obras viejas con las nuevas? ¿Tiene como una relación? Otro punto de vista. Entre los viejos y los nuevos no les noto mucho la diferencia. Eh, En el nuevo sí podría mostrarnos unas cosas antiguas, pero o del pasado, pero pequeño, no con mucha información. A cambio, lo antiguo lo pueden mostrar y lo muestran. eh, ¿Cómo explicarlo? Que tengo mucha idea en la cabeza. ¿Cómo mostrar, cómo decirlo? A ver. Eh, que lo da información concreto a lo que pasó antiguamente y no sé qué más decir, si alguien lo puede completar o algo, a mi idea. O sea, me refiero, o sea, estáis diciendo que son más fáciles de complementar, o sea, complementan mucho mejor los clásicos que o sea, que los bestsellers. Algo así. Ah, ya. Yo lo tomo igual, yo creo que estoy a favor porque son más completos, porque algunos son muy ambiguos. Y esto algunas personas probablemente o la historia antigua los podrían tomar que es muy malo cuando dejan de ser los bestsellers con finales abiertos. En especial los cuentos y los que algunos lectores, no sé, pues podemos decir ancianos, más gente más de edad, que pueden ser buenas lectores y pueden ir leyendo y decirse, ¿qué pasa con esto? ¿Qué me estoy encontrando? Así que yo podría decir que para un lector ese sería un poquito más, no sé si hubieran textos más blandos, se podría decir, en el momento que no fueran un cambio tan abrupto,
para empezar a leerlo, porque igual tomando en punto de vista eso que hay lectores bien activos que quieren empezar a leer bestseller y se encuentran con estos cambios muy bruscos, y eso no sé, pues, se puede tomar o mirar mal, diría yo. Hablando con lo que dijo el Armando, me recordó al libro. Bueno, el Ortiz no es de nuestro curso, pero igual ahí le voy a hacer una aclaración breve de el libro que vimos de Borges, de ficciones, que había uno de los microcuentos, se podría decir, que era del Quijote, que había una persona que podía reinterpretar o reescribir el Quijote, ya que decía que quería darle una continuidad, o se podría decir que quería darle una nueva versión al Quijote, pero que no sea el personaje como tal el Quijote. ¿Ustedes creen que hoy en día alguien podría eh, continuar un clásico, por ejemplo, como el Quijote, pero siguiendo la misma lectura y escritura? ¿O es imposible copiar el estilo clásico antiguamente? ¿Sabes? Yo creo que de ser posible, es posible, pero conllevaría un esfuerzo, porque nosotros estamos acostumbrados a un lenguaje mucho más coloquial y, o sea, sería como una necesidad, es que no sería una necesidad tampoco. Deberíamos mantener el estilo de los bestsellers ahora, porque en una generación van a ser clásicos y de ser posible es posible, pero tendría una Oye, gran dificultad. sí, Y tomando ese punto, igual es bien raro porque si se pone a pensar, ahora que tocaste ese punto, los clásicos en su tiempo fueron bestsellers, ahora en nuestros tiempos son clásicos. En un tiempo más estos bestsellers van a ser clásicos, en los tiempos antiguos y en otros van a ser lectura ya remota. Entonces, Sergio, salir, si es posible, unos nuevos tipos de textos, se puede decir, aparte, fuera dentro de los textos literarios, los bestsellers, los clásicos. ¿Crees que en el futuro, no sé, se podría plantear otro tipo de texto literario? yo creo que sí, porque así como se van planteando la época, va cambiando el conocimiento de las personas y si al cambiar conocimiento muchas veces, o también podría que no, pero lo que sucede con esto es que al haber un nuevo tipo de texto, tendría que cambiar la época, o simplemente nuestra manera de pensar o hablar. Ujú, valores. Acotando el punto ese de que estaban hablando, el autor anteriormente que se me olvidó era Pierre Menard, que quería encanar el Quijote. Y acotando ese punto, según tú, Ortiz, depende de la sociedad y del contexto histórico en que se adecue que un libro pueda cambiar radicalmente a poder ser un bestseller, a que se pueda considerar un clásico, o los clásicos y los bestsellers son cosas diferentes. El tema de los clásicos bestsellers actualmente son cosas muy diferentes y el cambio como es tan radical como lo que dijiste, lo de Quijote, si se cambia a bestseller, la sociedad en temas de lectura no se lo tomarían como tan bien porque el cambio es muy brusco para los lectores así apasionados. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y un cambio muy brusco de temática entre un libro y pasar a otro. No veo que haya algo intermedio, y eso creo que puede ser una gran falla al momento de pasar a los bestsellers, que Y que son cambios muy bruscos. aparte son épocas diferentes igual, Sí, entonces es po. muy complicado. Es como, podría ser un cambio complejo de época, cambiar. Es como lo mismo que tú estás caliente y al tiro pasea el frío, quedáis así como, quedáis en shock, po. Es decir, no hay un punto medio donde vais de caliente, así tibio y después te acostumbras al frío. No sé si logran entender la referencia. Sí, sí, te entiendo. Eh, me causa un poco de gracia tu término. Eh, pero, oye, si yo fuera un lector, por decirlo, innato o muy, muy vago, eh, ¿qué debería empezar a leer? Porque dijimos que que los bestsellers son más fácil de entendimiento
y los clásicos son más complejos. Pero si yo quiero adecuarme de una manera más fácil, según ustedes, ¿qué sería más fácil? Porque yo estaría un poco perdido si me dieran a elegir. Bueno, según yo, primero uno tiene que empezar desde la base, entonces sería leer un bestseller, pero dependiendo del contexto, ya que un bestseller puede ayudarte a entender, pero son textos completamente diferentes, como lo vimos en el debate anteriormente del el taller de literatura, que un bestseller era más que nada como objetivo y crítico. En Oye, cambio, el clásico se le podría dar una interpretación y reinterpretación, entonces, dependiendo de qué tipo de lector quieras ser, te serviría uno, te serviría el otro. pero a ver, tomando el punto de vista ese que dijiste sobre la base, ahora yo sigo rebobinando, tomando todas las ideas que tengo que pensar. Cuando nosotros somos chicos, pequeños, siempre nunca leemos clásicos, siempre leemos bestseller, el texto más reciente, más adecuado a nosotros. Así que si tomando su vista, que ya yo mismo como que me contradigo, diría que como los niños siempre nos adecuan a algo más blando, o sea, algo más fácil, podemos decirlo. Siempre de pequeños somos lectores hembras, porque vamos leyendo así, y después cuando vamos a cierta edad nos meten al tiro en los clásicos. Como siempre, al pasar, no sé, por el octavo, primero medio, nos meten la Odisea, textos que basan en Grecia. Así que igual podríamos tomar en ese punto, así que tiene buena importancia los bestsellers, que igual pueden ser la base de una buena lectura, diría yo, para preparar a una lectura más especializada. Y tomando el punto anteriormente mencionado, según ustedes, chiquillos, ¿cuál sería hoy en día más importante para una persona como sociedad que quiere sacar una carrera o que quiere estudiar? ¿Leer libros clásicos que le sirvan para interpretar y reinterpretar? ¿O leer libros bestseller que podían adecuarle más a la sociedad actual y ser más críticos? Según tú, Ortiz. Yo diría que clásico, porque para prepararse todo siempre va en lo antiguo. No sé, te lo dije así bien para que, no sé si me entiendes. Sí, sí, ahorita te voy a entender. Me tomo de tu opinión igual. Yo igual, para prepararte para tu carrera. Siempre uno cuando va llegando tercero o cuarto medio te van empezando a mostrar más textos, se puede decir, científicos, de más análisis, textos más Sí, pesados, antiguo, se podría decir. antiguo. Sí, pues, como, no sé, pues, a ver, ¿cuál podríamos tomar? Siempre nos toman sobre Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Son libros que tenés que sí o sí tú interiorizar y leer, que te obligan a hacer resumen, sacar pequeños textos para poder entenderlo mejor. Y en la universidad pasa eso porque nunca te van a pasar cuentos en la universidad, así que eso igual tenés que tenerlo bien en cuenta, que Oye, siempre una te pasan consulta, textos especializados. acotando lo que dijiste. eh, Mira, hermano, es que la cuestión es, o sea, podríamos decir que simplemente empezamos como con cuentos que vendrían siendo bestsellers, después como entrando sexto, séptimo, por ahí yo cacho, que, o sea, empezamos como con una nueva dificultad que vendrían siendo algunos clásicos, no tan pesados evidentemente. Ya llegando a la media, ahí se nos viene un poco más pesado como para a mejorar nuestro entendimiento y después como que volvemos a bestseller, pero, o sea, no bestseller, sino como a textos más científicos. O sea, algo así. Sí, eso. Así que más que nada, si tú te ponías a pensar, lo que nosotros leemos es más que nada porque se puede decir que nos imponen en cierto momento, porque nos dicen leer los libros. O sea, literalmente desde pequeños nos dicen en los libros que hay que leer. O sea, no es por un interés propio que algunas personas leen, más que nada es porque le dicen lee este libro, porque va a haber pruebas y va a haber una nota. Así que igual es bueno tener en punto eso, tenerlo en mira. Oigan, cabro, o sea, una consulta sí, pero si fuera como en orden contrario, si empezáramos con textos más difíciles, ¿no sería mejor?
O sea, ¿tú qué decís, Benja? Yo agotando lo anterior, diría que dependiendo de la persona puede favorecerle o puede perjudicarle. Y también, ahora que me pongo a pensar, existen los clásicos y los bestsellers, pero también están los clásicos de, por ejemplo, de la ciencia. Por ejemplo, Darwin con su teoría de la evolución y el libro que hizo de todas las especies, ¿se podría considerar como clásico o estaría de otro ámbito? O sea, yo creo que toma como clásico, porque igual son libros antiguos, que datan de, no sé, po, el 1600, po. O sea, igual yo creo que pueden ser base clásico, porque igual son de, podría decirse, padres de la ciencia, que, como Darwin, que creo el darwinismo se podría decir, igual son libros que podrían tomarse como libros clásicos. Oye, Así pero, que igual hay que tenerlos en vista. ¿sabéis qué? No sé. Porque igual es como un poco raro que sean textos científicos. Porque es como que siempre tienes que estar como actualizado. Eh, pero si siguen siendo temas de ahora, ¿podrían ser una especie de mezcla? Yo creo que sí, pero ¿y tú, Ángel, qué podrías decir? Diría que puede ser, pero lo interpretaría más como un clásico de esa rama, de ciencia más que nada, porque están clásicos literarios, supongo que también están los clásicos de ciencia, porque son, se podría decir, la teoría que hizo y el libro con toda la especie, un clásico de o sea, en total, en común en general, ya que casi siempre se le da a Darwin la teoría de la evolución, que, por ejemplo, las aves, cómo evolucionaron, y cerrando el tema esto de los bestsellers contra los clásicos literarios, ¿cuál sería alguna semejanza entre estos dos según tú, Ortiz? La semejanza que uno se basa más en la actualidad, en cambio que el clásico se basa más en lo antiguo. Bueno, igual podemos tomar eso. Yo más que nada igual encontraría que casi todos se parecen porque todos vienen de los mismos. Todos siempre vienen de los mismos libros. Del clásico pudo haber otro loco que lo leyó y pudo decir, es fome. Y dijo, vamos a actualizarlo. Y así, po. Así que yo digo que igual tienen mucha relación, po. Porque si leí algunos libros, y algunos libros de ahora tienen muchas semejanzas a los bestsellers o libros de acción o de misterio, muchas semejanzas a libros que se han escrito mucho más antiguos. Así que igual podemos decir que de los clásicos, de los bestsellers, de los clásicos nacen los bestsellers, podríamos decir, porque son como la base de eso. Cabro, ¿y ustedes harían algún cambio tipo, no sé, como, o sea, entiendo lo que estamos hablando en este momento, pero yo quiero volver un poco atrás y decir, o sea, ¿ustedes harían un cambio en el orden que está, o sea, que tenemos que leer, que tenemos que empezar nuestro aprendizaje como lectores? De veras, que ese punto lo saltamos. Y disculpando eso, yo diría que igual puede tener una gran influencia, porque si nos ponemos a pensar, hagamos, no sé, empezamos leyendo, no sé, por libro de 5 páginas, de un gato que va a comer leche, tomar leche, va a comprar, se olvida la plata y tiene que volver a su mamá y después de ahí desglosar, a comparación de un libro, no sé, de más especializado, que se puede decir, un poco más interior y dejando de lado todo de orden cronológico, se puede decir, porque empezando a veces libros que empiezan siempre cronológicos, siempre. Inicio, desarrollo, desenlace, inicio, desarrollo, desenlace. Pero yo digo que si tú le metí desde en extrema res, empezar del final, al principio a niños más pequeños, textos más difíciles, pero no tanto, yo creo que la calidad de los lectores y la comprensión lectora que tendrían sería más alta, porque ellos estarían acostumbrados ya, desde donde ellos estarían acostumbrados a leer más, a interiorizarse. Y ahí después para arriba subiendo el nivel no sería tanto más, porque después llegar a los bestsellers es más fácil, porque no es una lectura que requiere tanto,
indagar tanto, digo yo. Interrumpiendo, Oye, tú dijiste sobre un cambio. Ese cambio, tú me dijiste mostrándolo primero al final y después el inicio, ¿puede generar una confusión? Así, Yo digo que sí, al principio sí, te va a generar confusión, porque horrible. uno siempre está acostumbrado a eso, y te ayuda, porque al generar esa confusión tú decís, ¿qué pasa aquí? Y vas a volver a leerlo, y volver a leerlo, después interiorizar. Y ahí te va a hacer un mejor lector. Para el próximo libro te voy a decir, tengo que leerlo con más atento, y así, vas generando un hábito de lectura. Ya cerrando el tema del podcast, según yo, la semejanza, como anteriormente lo había planteado, serían en que los dos sirven para un bien común, que sería el mejorar la comprensión lectora se podría decir, del lector, ya que cada uno tiene en su ámbito, puede ser crítico o interpretativo, la comprensión lectora que le ayuda al lector a poder ser un mejor lector. Y, Sí, pues, y es casi cerrando lo mismo, pues. este tema, la última pregunta del podcast sería la que dijo el Sergio, el- si la que dijo el Sergio, que cuál era la si es harta diferencia en un texto de otro. Diferencias de todo otra vez, o sea, decir si hay un gran salto por diferencia de complejidad, ¿te referís? Entre el clásico y los textos de ahora. O sea, si tienen diferencia o puntos diferentes, ¿te querías referir o no? Sí, esa última para terminar el tema, que la respondan cada uno y cerramos. A ver, no sé, pues, a ver si lo tomamos, yo creo que tiene harta diferencia, porque unos son más difíciles que otros. Yo creo que a lo largo de esta conversación hemos dado cuenta de que son distintos, se puede decir, para distintamente, sin discriminar, obviamente, sin decir que uno más tanto que otro, pero si te das cuenta, es uno para distintos tipos de lector. Casi siempre los textos se hacen mayormente para cierto grupo de personas, si te ponía a pensar. Es decir, no, este texto vamos a hacerlo para un grupo más crítico, para este un grupo más que no quiera leer, o este quiere ser fácil, que quiera reírse, sientan miedo. Yo creo que más por eso lo se van. Entonces va dependiendo de la capacidad de la persona. Sí, igual podríamos decir. Pero igual hay un gran rango de diferencia, porque uno se puede ser más analítico que otro. O sea, yo digo más que el clásico, más crítico, analítico, y el bestseller es más de leer así nomás, leer así por encima. no sé, bajo mi punto de vista, que creo que es el punto de vista final, no, perdón, falta el del Benjamin, eh, yo creo que influenciaría de gran manera a cambiar esto, pero yo creo que la manera más correcta de la que un lector debería empezar a leer sería un nivel intermedio, o sea, un bestseller y un clásico para generar asociación, porque, por ejemplo, en mi caso, acostumbrado tanto a los bestsellers o a textos de menor complejidad, eh, leer un clásico me resulta mucho más difícil, debido a que me amerita un análisis más complejo. En cambio, si tuviéramos un nivel parejo de esto, yo creo que en este momento sería mucho más fácil para mí un análisis de un texto. Oye, sí, tomando eso sí, porque, a ver, disculpando, sí, igual es bueno eso porque tú tomáis un libro, como el mismo libro que tuvimos que leer para hacer la prueba que tuvimos hace día atrás. eh, Tú leíste el libro, pues tuvimos 12 o una semana para leerlo, y tú lo tomabas así de una lectura rápida, así para ver más o menos de qué trata, y no lo entendí. O sea, a mí me costó leerlo 3 veces, y aún así no entendí bien el texto, porque igual era medio enredado, y aparte que era un poco fome. Pero si tomáis un bestseller, es más, tú lo leís rápido, podéis leerlo rápido. Igual podéis entender fácilmente la temática. Podéis encontrar la idea principal con solamente echar una repasada por encima. Y acotando lo que dijeron mis anteriores compañeros, más que nada, según lo que he podido apreciar,
El texto clásico tiene más reinterpretación e interpretación que se le puede dar, por eso es más difícil de entender, ya que no tiene solamente un punto fijo o un tema central, sino puede abarcar muchos temas centrales y secundarios, lo que hace más complejo este. En cambio, un bestseller puede ser más objetivo en su fin, ya que el fin de los bestsellers es atraer gente para poder, como dice su nombre, vender. Sí, y ahora ya llegando, ya viendo la hora que se nos ha pasado igual, eh, podemos ver que igual, sí o no, sacamos hartos temas da pues, mucho más de hablar estos temas, porque los clásicos y los bestsellers igual tienen para muchas ramas que tomar, pero pudimos igual más que nada decir que tuvimos aprendizaje ustedes o no, díganme, porque al menos yo pude ver que desglosar más que nada, porque yo por lo general prefiero más los clásicos, porque son libros que te enseñan mejor, te ayudan más, te dan mejor, mm, ayudan a leer mejor, se puede decir. Pero los Una bestsellers mejor igual, pues, o sea, igual te dan una mejor lectura, o sea, una lectura variada, se podría decir. ¿Qué piensan ustedes? y también deja una muy buena enseñanza igual entre los dos tipos, de clásico y bestseller. Sí, bueno, vamos a decir que sí. ¿Y ustedes dos qué piensan igual? No, ¿Qué yo dicen? estoy muy de acuerdo con lo que dijo el Igualmente. Ortiz. Bueno, fue igual un gusto hablar con ustedes. Y finalizando este primer capítulo, les dejamos una pregunta a nuestros oyentes. ¿Ustedes qué lectores se consideran? ¿Serían hembras o machos? ¿Y qué prefieren? ¿Los podcast? Digo, ¿qué prefieren? Disculpando ya mi enredo, que ya igual un poquito tarde, así que, ¿qué prefieren? ¿Los clásicos o los bestsellers? Les dejo con esa pregunta. Hasta luego.